psicología, ¿no? Y diversión. Con un par de psicólogas. Hola, Hola. otro episodio más. Y nada, con muchas ganas, ¿no? Porque, bueno, pues nos está pareciendo también muy bonito todo el feedback que nos estáis dando, mensajes. Está siendo muy, muy bonito. Nos estamos sintiendo como muy agradecidas por todo el apoyo y la acogida que está teniendo y sobre todo también por algunas aportaciones que la vamos a tener muy en cuenta, ¿vale? Sí, Entonces se va a ver a lo largo del episodio y no vamos a hacer spoilers, pero se vienen cositas. sí que se vienen cositas y algunas propuestas pues que nos han dado personas que nos están escuchando. Así que siempre es fantástico que sigáis aportando ideas, ¿no? En esta línea, antes de comenzar con el episodio de hoy, que es un episodio que Andrés y yo estamos muy emocionadas porque nos apetece muchísimo, os queríamos pedir un gran favor y es que todo ese feedback que nos estáis dando por mensaje directo, por privado, por comentario, si os apetece, sin ningún tipo de compromiso, que dejéis una reseñita en Spotify sobre qué os está pareciendo el podcast, porque nos ayudaría muchísimo en cuanto a que otras personas pues nos puedan conocer, ¿vale? Y encontrar sobre todo. Así que si nos podéis valorar con estrellitas y comentarios desde el corazón, os lo agradecemos enormemente. ¿Y en YouTube? Y en YouTube, pero sobre todo en Spotify. Sí. Ah, vale. Vamos a empezar a hablar hoy de un episodio que me parece súper importante. Es verdad que, como pasa con otros, vamos a hablar de algo muy concreto que luego tiene sus aristas, tiene sus subtemas, e igual utilizamos algunos de estos subtemas en otras ocasiones, pero bueno, en general vamos a hablar de la empatía y cómo la falta de empatía nos puede convertir en verdaderos haters o personas que ejercen odio sobre otras, ¿no? Y bueno, voy a comenzar hablando sobre una conferencia que dio un catedrático hace, yo me estimo que 2 años, no estoy tan segura, pero hace 2 años, en un congreso de psicología al que pude asistir. Y para mí fue revelador y muy inspirador. Más que revelador, muy inspirador para mi vida y para mi profesión y cómo abordar este tema, ¿no? El catedrático es, lo digo porque podéis buscar información sobre él, Jorge Sobral, en la Universidad de Santiago, de Compostela. Y bueno, él hizo una reflexión sobre la cultura de la empatía y del odio desde un punto de vista muy personal. De hecho, me gustó tanto que yo le escribí una vez para basarme en su trabajo en una ponencia que hice yo posteriormente y le dije que si tenía referencias bibliográficas, me dijo que había sido una reflexión muy personal, muy profesional también, pero bueno, que no estaba tan asentada en un estudio como tal, ¿no? Y lo digo porque también sepáis un poco de dónde parte. Pero bueno, me parece muy interesante y hablo mucho de filosofía también. La filosofía nos ayuda, ¿no? A tener una base donde estudiar y hacer ciencia. Entonces, pues esto nos puede servir mucho para tener inquietudes y aprender más. Entonces, ¿qué habla él? Pues nos comenta que está viendo como una especie de tendencia social al individualismo, ¿no? Bueno, pues un poco como el crecimiento económico, grandes empresas, la cultura de yo valgo lo que tengo, yo valgo lo que consigo a nivel de poder, nos lleva a centrarnos mentalmente en nosotros mismos, a poner el centro en quiénes somos y en nuestras expectativas y lo que queremos conseguir, y nos olvidamos de los demás, de nuestro contexto social. Es verdad que esto es un resumen, que luego hay muchas diferencias individuales, ¿no? Pero lo que observa, él es una persona también, que quiero contextualizarlo para que lo sepáis, que es un estudioso bastante importante de la mente criminal. Y esto, claro, hacía como, ¿no?, una continuidad entre el tejido social y luego dónde llega a nacer el criminal, ¿no? Y que cada vez hay una tendencia social más individualista que evidentemente nutre la mente criminal. Porque claro, al ser unos individuos que miramos cada vez más a nosotros mismos y menos a lo social, pues evidentemente los lazos mentales, o perdón, nuestra percepción personal del otro disminuye. Y por tanto la empatía no es algo que esté tan presente en nuestra forma de vivir. Por tanto, si no está tan presente la empatía en nuestra forma de vivir, pues olvidamos que el otro siente y podemos llegar a actuar para conseguir lo que queremos
avasallando al otro, ¿no? O pisando o no teniendo en cuenta los sentimientos y necesidades de las otras personas. Por tanto, lo que observaba es que en sus estudios con criminales pues pasa mucho eso. Y que sí que le preocupaba un poco la tendencia social que había, ¿no? En la mente criminal, pues cuando él analizaba, entrevistaba a personas que habían ejercido violencia, incluso asesinatos o abusos graves, evidentemente, porque son personas que están en prisión, pues observaba que evidentemente no veía a la víctima en sus actos, ¿no? Y que esto ayudaba a llegar a ejercer ese delito. Olvidaba a la víctima, tenía una necesidad constante de sentir o de buscar esas sensaciones que reforzaba, pues por ejemplo, pues sentir el placer de hacerle daño a otra persona o de obtener el beneficio que buscaba en el daño a otra persona, mejor dicho. Y como que veía que la sociedad también iba un poco más increciendo en ese sentido. Es como necesito esto y ya. El tiempo va como muy acelerado, ¿no? Por eso estamos constantemente, si no miro el móvil, hablo con alguien por teléfono y si no veo una serie, es como que estamos constantemente bombardeados por mucha información. Y como que también es un problema porque no tenemos la capacidad de apaciguar, de tener un poquito más de tiempo, de prestar atención a los demás bueno, cuidar un poco esa empatía. Entonces, un poco desde esta reflexión, Cristina y yo, pues vemos la necesidad también y el interés de poder hablar en este espacio, pues de cómo se crea una escalera social que nos lleva a, bueno, pues a observar diferentes problemáticas, ¿no? Desde la población en Mm, general, que es por donde vamos a empezar a hablar, ¿verdad? Hasta mm. pues problemas de violencia a la sociedad que nos lleva a entender que la empatía es algo súper importante a tratar y a cuidar y a seguir hablando de la necesidad de ser empático para aminorar todos esos contextos donde ocurren cosas pues muy injustas y donde la gente sufre mucho. Me habría encantado estar en esa conferencia, yo estuve en otra, en ese congreso, pero menos mal que tengo a Andrea en mi vida y me lo cuenta. Creo que da unos puntos muy claves en todo lo que, en toda la esfera, ¿no? De la falta de empatía, que es la focalización en un objetivo, la necesidad de satisfacción, ¿no? O de búsqueda de placer inmediata y la baja tolerancia a la frustración. Si eso se potencia y se valora a nivel sociedad, ¿no? A nivel cultural, al final le estamos dando la justificación necesaria a todo ese colectivo para llevar a cabo este tipo de patrones, que no es algo que se decida de forma súper consciente, sino que al final es algo que se va automatizando porque es como va creciendo y desarrollándose la persona a lo largo de toda su historia de vida. Entonces, de la mano de esto, y ya enlazándolo un poquito con la población general, todos, lo decíamos antes André y yo, todos podemos llegar a ser haters y todos podemos llegar a tener momentos de, ¿sabes? Momentos de nubla mental, ¿no? De sé que lo que necesito en este momento es X y como no se me está cumpliendo X, Peto me da ese parraque y lo cargo con el que tengo delante, que normalmente suele ser familias, parejas, conocidos, personas con mucha confianza, porque es nuestro lugar seguro. Y aquí es donde luego vienen pues todas estas sensaciones de soy una mala persona, bueno, pensamientos, ¿no? De soy mala persona porque fíjate cómo trato a las personas que me quieren y me apoyan, quién me va a querer o quién me va a aguantar si yo me comporto así y todo este malestar que al final creemos firmemente que es lo que tienen estas personas por dentro y que tenemos todos, o sea, en estos momentos, ¿no? Que no quiero o no queremos señalizar a un colectivo concreto, sino que al final todos podemos sentirnos tanto en etapas como en momentos puntuales de esa forma. Bueno, y al final el hecho de decir me siento mal por esto es un punto muy positivo, porque al final Exacto. cualquiera de nosotros podemos ser haters, no, cualquiera no, somos haters de vez en cuando. Yo hablaré ahora de una experiencia muy cercana, pero sí, ríete. Cercana que fue allí. Que fue ayer, fue ayer. Pero resulta que lo que estabas diciendo, ¿no? Que todos podemos llegar a ser haters, pero bueno, recapacitar y saber que lo hemos hecho y sentirnos mal por ello para cambiar, quiero decir, no arrastrar una culpabilidad eterna, sino aprovechar ese aprendizaje para hacerlo mejor. Pero hay personas que entran en esa inquina y no salen de ahí, no se hacen responsables, ¿no? De ese comportamiento y por tanto empatizan con la otra persona y ahí tenemos un problema. Y eso ocurre
en la sociedad constantemente. La población general es haters de diferentes escenas. Y bueno, creo que es muy interesante trabajar la empatía y hablar de ella como algo, bueno, pues importante para tener una sociedad donde vivir de una forma amable y que funcione, ¿no? Bueno, voy a explicar mi experiencia. Porque evidentemente todos intentamos ser buenas personas. Dime, Cristina, sí. Sí, antes de explicar tu experiencia, creo que Vale. enlazándolo con psicoeducación emocional, ¿vale? Creo que es un detalle importante. Muchas veces cuando estamos en ese bucle, ¿no? De esa inquina, ese tal, hay personas, y aquí estoy generalizando al máximo, ¿vale? Pero hay personas que su forma de actuar es a través de la ira, ¿vale? Emociones, tristeza, ira, miedo, es asco, sorpresa, alegría, y ya está, ¿no? Sí, son 6. Vale, entonces, ¿qué es más fácil? Decirle a una persona, me está molestando y me duele el comentario que me estás diciendo y por tanto ser vulnerable, o taparlo con esa irritabilidad, esa ira, esa irascibilidad, ¿no? Ese motivo de voy a luchar y lanzarle al otro como una pullita o un comentario dañino, etc. Normalmente, la generalidad le parece más fácil la parte de la ira que la parte de la tristeza. Y esto es importante porque muchas veces la ira tapa la tristeza, pero lo que hay debajo es pena, y es soledad, y es sentimiento de vacío, y es sentimiento de desesperanza, ¿no? Y todo este colectivo de emociones que hacen que pete por el lado de la irritabilidad. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta de cara al me tengo que poner en el lugar del otro y ver si verdaderamente es que tiene limitaciones y dificultades de empatía, ¿no? Y no puede porque no es capaz de llegar a empatizar con las emociones del otro, o si sus actos también están siendo porque está pasando por una mala época, una mala etapa, etc. Y lo quería decir antes de tu comentario, ¿no? O experiencia, anécdota, porque no va muy de la mano con la tuya concretamente, y en tu caso, me estoy anticipando, había motivos, ¿vale? Había motivos hechos objetivos para tener ese pico de hate. Sí. Aquí me gustaría decir algo, y es que, claro, tú estabas hablando ahora de un enfado no ajustado. Es decir, yo Eso estoy es. triste, estoy mal por dentro y enfoco mi malestar, descenso ese malestar, esa tristeza a través de la ira, que me provoca un problema más que social. Luego hay ira ajustada o enfado que nos ayuda a defendernos de un problema, ¿no? Y este es La mi tuya, caso, la mía. eso es. Por Porque eso lo quería comentar antes de entrar en la tuya, porque digo, si no, no tiene esto razón de ser. claro, claro. Entonces, sí, vamos a diferenciar el enfado ajustado y no ajustado. Es verdad que mi Eso. enfado estaba ajustado al problema, porque yo estaba enfadada por una perdón, de, de injusticia para mí, pero no estuvo ajustada, o sea, no estaba ajustada mi emoción. Yo me fui un poquito, Vale, considero, se me fue de las manos. bueno, dale caña. Vale, pues bueno, resulta que tuve un problema con una empresa de paquetería, ¿vale? No voy a dar nombres porque tampoco es cuestión de ser haters en demasía. Ya después de todo mi bronca de ayer, por decir de alguna forma, mi forma de hablar, pues encima le hago mala publicidad. No, está feo. De ahí mi culpa, mi Está empatía con la siendo empresa. empática. Estoy siendo empática. Voy a ser empática con la empresa. Vale, pues resulta que tengo un problema de paquetería reiterado. Un día, otro día, ¿no? Otro día, 5 gestiones diferentes, tal. Y ayer me dicen que no me pueden ayudar. Entonces, Un claro, mes, un mes. un mes, Sí, no es 4 días, no, estamos hablando de un mes. un mes completo de gestiones y de necesidad de arreglar algo que no tiene fin. Entonces, cuando ya estamos muy cansados de gestionar esto, buscar la solución, hablar con uno, con otro, pues evidentemente la paciencia va disminuyendo porque ya llega un momento que tú dices, por favor, auxilio, dame una solución. Vale, pues no llega la solución y resulta que broto en una ira brutal cuando veo que es que me dicen que no me pueden ayudar. Pero ¿cómo no me vas a poder ayudar? Vamos a ver. Y claro, y Andrea pasó a ser el mayor mal del sí, choque absoluto. Entonces cogí con todo mi malestar el teléfono y me puse a hablar con una persona que es un técnico de la empresa.
¿qué culpa tiene esa persona? Pues nada, pues claro, lo que pasa es que yo tenía que defenderme de esa situación y la persona que estaba ahí era esa, ¿no? Entonces empecé al principio a decir, yo siento que tenga que hablarte, que ahí fue un poquito empática de esta forma, Muy porque, bien. pero es que estoy muy cabreada porque me ha pasado esto, claro, es como explicar otra vez a una persona que no te conoce todo lo que llevas vivido, entonces eso me cabreó todavía más. Y llegó un momento ya que ni empatía ni nada. Yo estaba ahí, pues en fin, diciendo improperios, que no tenía por qué hacerlo tampoco, elevando el tono y claro, al final intenté ser un poco más empática y pedir disculpas, pero me cabreó porque es que no me estaba dando soluciones. Claro, es que todo fue a mayor. Entonces, nada. Después, Eso es importante, lo que acabas de decir. Al final, esto no me está dando soluciones. Yo voy soltando pildoritas, ¿vale? sí. Al final, esto no me está dando soluciones y va a mayores. Eso se llama escalada, entrar en escalada. ¿Vale? Y muchas veces cuando no tenemos en nuestro prefrontal, ¿no? Esa empatía, aquí viendo de tengo que ser empático y lo que entro es en tengo que desfogar toda esta ira y esta rabia que tengo por dentro, hace que el otro también entre en alerta y entremos en escalada como si fuese una escalera, literalmente. Entonces vamos subiendo, subiendo, subiendo y al final lo que generamos un malestar mayor, una sensación de injusticia mayor, una sensación de incomprensión mayor y es como el molotov. Claro, yo ahí Muy me bien. sentía como más injusto la situación Mm. conmigo, pues me enfado, iba a mayores, hasta nada que terminó la llamada, pero ni me sentí mejor, ni conseguí nada, eh, por ahora. Entonces, ¿qué pasó? Pues Una que, maravillosa experiencia, sí, una la tuya, Dani. estupenda. Entonces, ¿qué pasó? Pues que hoy un poco hablando con Cristina de la empatía, pues yo conecté con esta idea y no me siento Mm. orgullosa, ¿eh? Tampoco creo que haya sido algo, verás, una circunstancia súper violenta, ni mucho menos, pero tampoco Mm. creo que yo en ese momento de cabreo, de estado emocional tan arrollador para mí, porque es que me lo comía, yo me comía la Mm. empresa. Si hubiera tenido a la empresa de forma figurativa delante, me lo hubiera comido, ¿no? Pues igual me hubiera gustado gestionar eso de otra forma, es decir, pues hablar las cosas de forma contundente, porque mi enfado está muy justificado y yo necesitaba poner esos límites porque si no, no consigo pues algo que yo creo que es justo para mí, pero claro, podría haber sido un enfado muy contundente con un tono un poquito más ajustado a una persona que no tiene culpa, sino que me está intentando ayudar y luego con unas palabras un poquito más respetuosas también. No voy a Y decir qué amable. palabras, pero algunas fueron feas. Entonces, a mí me encanta porque Cristina creo que nos va a explicar ahora por qué ocurre Sí. esto. Porque no fui capaz yo de autorregularme y ahora lo haría de otra forma mejor. Cristina, ¿por qué? Porque brevemente, ¿vale? Hay un colectivo de áreas cerebrales que actúan, ¿vale? Que actúan como puede ser, por ejemplo, bueno, la amígdala, todo esto, ¿vale? En plan, entramos en alerta porque algo me da miedo o me pone en sensación de ataque y entonces se me activa toda la parte pues, neuronal y fisiológica del organismo. ¿Qué ocurre? Que entramos en un estado de hiperactivación. ¿Eso qué quiere decir? Que empezamos de forma automática, no consciente, a incluir más oxígeno en nuestro organismo, porque que levante la mano quien tiene que pensar si respira o no respira. Yo espero que nadie, ¿vale? Es algo innato que traemos de fábrica y ese principio de hiperactivación, por tanto, también lo es, ¿vale? Aquí no hay mucha posibilidad de control, ¿vale? De modificar. Entonces empezamos a hiperventilar, se nos sube el ritmo cardíaco, la aceleración pues va a 3000 por hora, el pecho empieza a bombear para llevar todo ese oxígeno al resto del cuerpo y atención, ¿qué es lo que está más lejos? Me pongo así para que nos vea en formato audiovisual. ¿Qué es lo que está más lejos del corazón? La cabeza, las manos y los pies. Por eso muchas veces cuando entramos en estado de hiperactivación nos empiezan a sudar las manos, a ponerse frías e incluso, y aquí es donde entra la parte un poquito de la experiencia de Andrea, a entrarnos como esa neblina, ¿no? Esa nubla cerebral que le digo yo, ¿vale? Me lo he inventado el término, pero esa incapacidad de atención, de concentración, de planificación, de regulación. Entonces, si eso se une a ese objetivo concreto, que en tu caso era solucionar un problema, y
añadido a la parte emocional de me estoy sintiendo dañada durante un mes, incomprendida y no validada como cliente dentro de esta empresa, pues entonces ocurre lo que ocurrió, ¿vale? Esto se explica justamente para eso, para entender, que no para justificar. Porque lo bueno de, estoy haciendo de terapeuta tuya, lo bueno de Andrea es que tú has hecho toda esa parte de autorreflexión y de empatía, ¿no? De cara a la situación anterior para intentar preverla en un futuro. Y eso es lo que, al punto al que tenemos que llegar. No Claro. es al machaque, ¿no? De hay que ver qué mala persona soy, que mira lo que he hecho, tal, no sé cuánto. Que bueno, la culpa, ¿no? Por así decirlo, está para eso, es la función que tiene. El darnos cuenta de cuando hemos hecho algo que no va con nuestros valores o con nuestra forma de actuar y por tanto reparar ese daño, pero chimpú, o sea, tampoco es cuestión de ahora estar martirizándonos toda la semana por como tú le hablaste a la señora de ayer, cuando encima tú le dijiste que sentías mucho tratarla así o no, decirle eso de antemano a todo lo que vino después. A lo mejor a esa señora no le sirvió, pero... No, fue increciendo, no estuvo justificado. Pero bueno, mira, de cara a lo que has explicado, ¿no? Como que al final, cuando la emoción te arrolla, no pensamos de forma clara, ¿no? Y podemos asentar todo lo que tenemos que hacer. Y una cosa que quiero decir es que ese gasto energético del que tú hablas por la emoción arrollada, lo entiendo perfectamente en mis propias carnes de ayer, porque luego de tener ese momento de tensión, porque lo tuve, lo sentí en mi cuerpo, por todo mi cuerpo, luego estaba tomando algo, ¿no? Y me entró un sueño de, Claro, de haber gastado tanta de energía y agotamiento, llevarme media hora ¿sabes? el teléfono, pues agotada. Entonces sí, efectivamente mi cuerpo estaba a la defensiva y actuó como tal, como un buen tigre a punto de, pues eso, de defenderse de otro tigre, que es una gran empresa, que no me está haciendo, pues no está teniendo un trato justo conmigo. Por eso muchas veces duele la cabeza, nos sentimos que nos bombea, ¿no? La cabeza, que tú dices, madre mía, me va a explotar, Sí, de la cantidad de alteración, ¿no? Sanguínea que hay. sí, totalmente. ¿Cuáles son los problemas sociales de esta maravillosa falta de empatía? Sí, es decir, por una parte, como hemos dicho antes, todos somos haters y yo soy una de ellas, en este caso pues puesto un ejemplo mío, pero todos nosotros podemos tener problemas sociales y situaciones, bueno, que nos pueden traer problemas por esa falta de tener empatía y actuar como tal, ¿no? Con asertividad con otras personas del contexto. Entonces, al final eso es un mal social que si no se cuida y si no se autorregula por diferentes factores educativos, amor familiar, acompañamiento con amigos de una forma saludable, pues puede llevar por diferentes variables que actúan de autorregulación a problemas sociales más graves. Es verdad que es muy difícil analizar la complejidad de un caso de violencia, ¿no? Pero nosotros vamos a poner diferentes ejemplos donde se dan en contexto social pues, situaciones de violencia o de injusticia social, discriminación, por culpa también, pues uno de los eslabones de esa falta de empatía, que hay otras variables, pero uno de los eslabones muy importantes es ese no me pongo en el lugar del otro, por tanto actúo así sin barreras, ¿no? Esa barrera emocional se corta y nos da pie a, pues, a comportarnos así con otra persona. ¿Cuáles pueden ser esos problemas sociales? ¿Lo digo? Pues pueden ser, pueden ser un gran colectivo. Bullying, mobbing, discriminación, ya sea por género, por etnia, ¿no? Por situación también socioeconómica, o sea, puede haber millones. Al final está todo muy relacionado con la igualdad o con la falta de igualdad, ¿vale? Y esto parte de la cultura, de la sociedad en la que nos movemos, pero también parte, ¿no? Por tanto, del sistema de creencias que tiene esa persona. ¿Qué ocurre? Que si en mi sistema de creencias yo siento que tengo un poder superior sobre ti porque me diferencio en algo y por tanto yo soy mejor que tú, al final justifica pues ese patrón de comportamiento hacia el otro. No sé si he sido muy técnica en esto, ¿no? Pero No, pero al muy bien. final es un sistema jerárquico, ¿no? Si en lugar de vernos todos de forma horizontal, de forma igualitaria, nos vemos en forma piramidal,
para que haya igualdad y que yo te trate con un respeto que tú por derechos humanos por mereces, significa que yo estoy perdiendo privilegio y estoy perdiendo poder. Y eso no es fácil para el que lo tiene que perder. No es nada fácil. Ya, dependiendo de la violencia de que estemos hablando, es de una forma u otra, ¿no? Por ejemplo, en el bullying, pues normal, el esquema es, yo soy un chico que en el contexto social tengo un estatus superior y si no lo tengo, lo creo gracias a mi comportamiento violento contigo y evidentemente pues está justificado porque tú vales menos que yo. Y sí, o estoy utilizando esto para valer más que tú y tener pues eso, mi estatus social con el resto de iguales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como hay esa desigualdad, pues entonces mi empatía se rompe. No existe la conexión horizontal para yo entender que tú sientes que tú estás en el mismo punto que yo. Por tanto, intento suprimir esa empatía que a mí me facilita el ser violento contigo y el seguir en mi estatus. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la violencia más social, ¿no? A gran escala, como puede ser la violencia de género? Pues lo mismo. Las mujeres a lo largo de la historia han estado culturalmente en un punto inferior a nivel de igualdad de derechos o en el imaginario colectivo, ¿no? En comparación al hombre, por tanto, yo pues utilizo ese mismo esquema. El bullying es más claro porque es a pequeña escala, pues la violencia en la discriminación de género es lo mismo. Tú tienes menos derechos que yo, eres menor en estrato, ¿no? O como has dicho tú, en pirámide, eso me ha gustado mucho, pues entonces elimino esa argumentación. No comparo lo que tú puedas sentir con lo que yo pueda sentir. Por tanto, tengo derecho a bueno, usar mi poder sobre ti y a tener un comportamiento no igualitario. Y para que veamos un poco lo importante que es tratar la empatía a nivel social para ir un poco ganando terreno a esta discriminación a gran escala, ¿no? Y que todavía vemos que, bueno, todavía, por supuesto, en todos los ámbitos, ¿no? Y también la etnia es muy interesante, le vamos a poner un ejemplo muy guay, pero que al final, pues son problemas sociales que entre todos podemos poner nuestro granito, ¿no? De cara al tema de la etnia, ¿no? Hay un recurso que os queremos decir, por si algunos ya la habéis visto, es una película y si no, pues la recomendamos fuertemente. Es la película de Green Book, ¿vale? Que va muy de cara al tema de la esclavitud, ¿no? Y sobre todo en Norteamérica. Y de cómo el protagonista pues actúa y por qué actúa de la forma que lo hace para luchar un poco en contra de eso, ¿vale? Porque él estaba en otra situación social distinta al de la, es que no quiero dar muchos detalles, ¿no? Pero al de la localidad al que él se traslada por otros motivos y todas las situaciones de discriminación, de abuso, de violencia que tiene que pasar, ¿no? Por la situación social que hay y lo justificado que está a través de la demás población que actúa como observadora y que finalmente pues también está siendo agresora por no hablar, ¿no? Y defender. Entonces una película pues bastante fuerte y bastante importante de ver, ¿no? Para sensibilizar a la población de que eso ocurre, ha ocurrido a una escala horrorosa y que sigue ocurriendo a menor escala. O sea, es decir, que porque se estén dando pasos en cuanto a igualdad, ¿no? Tanto cara a la discriminación racial como a la discriminación por género, sigue habiendo y sigue a la orden del día y por eso es importante hablar de ella. Y de Sí. cara a la discriminación de moving, bullying y un poquito toda esta parte pues más empresarial o más laboral, académica, etcétera, justamente hoy hemos visto un anuncio de Grefusa que lo quiero mencionar porque me ha gustado mucho, en el que crean un paquete de patatas que es para los haters, ¿vale? Grefusa para haters, creo que se llama. Y van a colegios, a empresas y a instituciones, tanto de grupos de mujeres como de deporte en el mundo del fútbol, donde también hay muchos insultos, ¿no? Y muchos comentarios totalmente denigrantes hacia las personas. Y en función de del número de personas que a título de investigación hay, ¿no? Yo qué sé, creo que era en el fútbol era de 10 personas, 7, ¿no? 7 personas sufrían
Algo así, mirar el anuncio porque es muchísimo mejor de lo que yo lo voy a explicar, ¿vale? Pero dan, ¿vale? Dan un número de paquetes del odio y un número de paquetes de papa delta, bueno, algunos que están muy ricos, ¿vale? Entonces es muy interesante porque al final se ve cómo al que le toca el paquete del odio no le gusta, pasa un mal rato mientras que el otro está disfrutando. Y cómo al final entre todos ellos se dan cuenta de la importancia que es el compartir y el que esa persona que está pasando por un mal momento no tiene por qué pasar por un mal momento de forma totalmente gratuita, ¿vale? Entonces, os lo dejamos por aquí por si os apetece tener estos dos recursos más audiovisuales, porque creemos que tienen un impacto pues, muy importante y que es importante darle voz. Y también me encantan los ejemplos que hemos puesto de problemas sociales más extremos, ¿no? Más de violencia de género, discriminación por etnia y demás, porque nos ayuda a ver la importancia de, pues eso, de tener un contacto empático y como en esa jerarquía de poder cultural, por estatus, como puede ocurrir en el bullying, ¿no? Por esa necesidad de ser importante en el grupo de iguales, nos lleva a, pues no ver la necesidad en el otro o conectar con el otro. Entonces, ante trabajar la empatía entre todos, hemos preparado 3 cositas, pautas y ejercicios. Venga, the first. ¿Cuál es el primero? ¿Sientes tú? Siento yo. Sí. Siento yo, sientes tú. Vale, vamos a dar 3 tips que podéis utilizar según vuestras necesidades, ¿no? O qué os gustaría. Y el ejercicio siento yo, sientes tú, habla un poco de cuando estamos en una circunstancia que puede ser familiar, entre amigos. Vamos a poner esas, ¿no? Y en la que vemos que se está dando una relación un poco turbia, que no nos sentimos bien, que nos estamos comportando como muy irascible, como que no nos entendemos, pues podemos utilizar esta técnica que es sobre papel poner lo que siento yo ante esto y luego lo que creemos que siente la otra persona. Hombre, si tenemos la posibilidad de ponernos frente a frente y hacerlo conjuntamente, eso ya sería la panacea. Pero hay veces que no se puede porque está el ambiente caldeado. Entonces podemos utilizar nuestra propia empatía a nivel social y emocional para decir cómo se puede sentir a otra persona con mi comportamiento. Y así, pues, en esa empatía, ayudarnos a actuar de una forma un poco más justa o incluso comunicativamente más cercana para tener una reacción diferente ante el problema que se está dando también por la otra parte. Así que ya tenéis una técnica muy sencilla, pero que nos puede ayudar un poco pues, a poner otras variables al problema que tenemos a nivel social. Creo que también da un esquema como muy sencillo, ¿no? De ver ante la misma situación, si tenemos la misma situación, qué estoy sintiendo yo y qué diferencias hay con las que puedes tener o estar sintiendo la otra persona y qué similitudes, porque a lo mejor ante una misma situación los dos nos podemos estar sintiendo, con perdón, como el culo. Ya. O sea, y lo tenemos de igual a igual. Entonces ahí la perspectiva a lo mejor tendría que ser qué tipo de solución podemos poner encima de la mesa ante posibles situaciones parecidas para que los dos o no nos sintamos tanto como el culo o nos sintamos un poquito menos, ¿no? Y tener en cuenta como una negociación. Al final esto es un juego de estrategia. Y es así, y va muy de la mano con la siguiente pauta o ejercicio que es que cuando nos cuesta conectar emocionalmente con el otro, porque es cierto que hay personas que tienen limitaciones a nivel emocional, y bueno, una vez que lo identificamos no pasa nada porque podemos poner en práctica herramientas que nos ayudan. Hay un ejercicio que se llama la empatía cognitiva, ¿vale? Que no es tanto esta parte de empatía emocional, sino a nivel de pensamiento racionalizarnos y reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo, cómo estoy actuando y qué consecuencias puede tener mis actos, ¿vale? Y si nos cuesta a lo mejor ver qué consecuencias puede tener mi acto hacia el otro, pues verlo más desde la parte individualista, ¿no? De qué consecuencias puede tener hacia mí. O sea, ¿esto me va a aportar o me va a poner en conflictos? ¿Va a aumentar el conflicto o lo va a disminuir? ¿Vale? Y finalmente es como una toma de decisión de ¿me compensa o no me compensa? Es cierto que no está esa parte emocional hacia el otro, te me estoy poniendo en tu lugar, pero a fin de cuentas el resultado es bastante similar y nos quita de un montón de conflictos, de problemas y de situaciones totalmente desagradables para ambas partes. Y luego ya por último tenemos el gran punto, ¿vale? Que muchas veces parece que se nos olvida y es de lo más sencillo que hay.
Ese es el que gran es tips yo creo que es lo que nos podemos llevar para usar en cualquier momento. exacto, que es preguntar. Y preguntar sobre todo cómo te sientes. Ante una situación difícil, es verdad que a lo mejor si nosotros somos protagonistas de esa situación de conflicto, pues tenemos que hacer esa desactivación, ¿no? Y hacer como una especie de tiempo fuera y decir, mira, me voy a alejar un momento hasta que me relaje y cuando me relaje vuelvo y hablamos. Claro, Y hablamos bien porque no te quiero faltar al respeto, no quiero que esto se suba de madre. Pues en esa vuelta de, venga, vamos a sentarnos y vamos a hablar, preguntar, oye, ¿cómo te has sentido en esta situación? exacto. Porque yo me he sentido así, así, o sea, ¿tú cómo te sientes? Y Ujú. eso nos ayuda mucho a entender la perspectiva del otro, a conocerlo y sobre todo a empatizar. Pues sí, yo creo que no hay otra forma mejor que ser empático y trabajar la empatía que preguntar abiertamente cómo te sientes. Es una línea directa, es una acción directa a que la relación pues se nutra muchísimo de ese ingrediente tan maravilloso que es entender cómo se siente el otro. Así que, ¿cómo te sientes, Cristina, con este podcast? Y ya terminamos. Pues me siento muy contenta, muy ilusionada. Creo que es un podcast como todos los demás que nos daría para 23 más. Pero bueno, al final son pildoritas que vamos dejando y que esperamos que os ayuden mucho y que os conecten, ¿no? Con esta parte más de entendimiento, de comprensión y sobre todo de pautas, que es lo que tenemos que hacer. Así que nada, espero que os haya servido mucho. Y no Pues sé tú cómo te has sentido a lo largo de este episodio. bueno, pues me siento muy contenta porque me parece un tema súper importante. Y empezar la semana así, pues yo creo que no hay mejor forma. Al final estamos hablando de algo que nos concierne a todos y que da igual en la estructura o en el... Porque hemos hablado, ¿no? Desde la base poblacional a tope hasta personas que están sufriendo una situación de violencia. Entonces creo que para cualquier persona al final tiene un impacto muy necesario. Así que nada, espero que tengáis una buena semana y que sin Mm. dudas estéis y seáis muy empáticos con los demás, que eso seguro que nos refuerza mucho y nos provoca grandes satisfacciones. Así que Mm. bueno, nos vemos el próximo lunes. Un besito fuerte. Espero que tengáis una gran, gran semana. Chao. Adiós. Con un par de psicólogas.